Hola, qué gusto estar aquí otra vez juntos compartiendo esta enseñanza del libro de Nehemías. Fíjense que es mi deseo enseñarles este libro de manera práctica, fácil, de manera que ustedes puedan usarlo en su vida diaria. Cuando tengas un problema, cuando tengas alguna depresión, cuando tengas una decisión importante que tomar, que este libro realmente te sirva para restaurar tu vida. También hemos estado diciendo que este libro eh, lo estamos enseñando de una manera diferente. Estoy enseñando este libro sin el rigor técnico de la hermenéutica, sino que estamos tomando las palabras clave o las frases clave que aparecen en este capítulo 3 para dejarnos guiar por su palabra y aprovechar esas grandes enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Hemos estado aprendiendo que el pueblo de Israel se ve reflejado en esta situación física en la cual ellos vivían. Ellos estaban en un momento en el cual la ciudad estaba destruida y sus murallas estaban destruidas. Ellos en un tiempo fueron una gran nación, un pueblo muy poderoso, pero ellos se dejaron llevar por la corrupción, por la avaricia y se olvidaron de Dios. Y Dios permitió que naciones extranjeras entraran y los destruyeran y los tomaran de esclavos. Años después, ellos están queriendo restaurar su ciudad y restaurar sus muros. Llegaron a la conclusión que no pueden restaurar la ciudad porque siguen asediando las naciones y los vuelven a destruir. Entonces es de vital importancia el que ellos puedan restaurar sus muros y sus puertas. Estamos viendo en el capítulo 3 la restauración de las puertas y estamos aprendiendo cómo esta restauración de estas puertas tiene que ver con también tener acceso controlado. Fíjense que la vez pasada hablamos de la puerta de la fuente y esta puerta dijimos que es esa fuente de agua de vida. Nosotros hablamos de cuántas personas viven con ese estilo de vida donde no cuadra, su vida no tiene sentido, no importa que lo tengas todo, algo falta que llene tu corazón. Y es la verdad, te hace falta Dios en tu vida. Hay personas que intentan e intentan y buscan de todo, pero su vida realmente no tiene sentido. Y ellos tienen una sed de una vida auténtica. Hay personas que toman la vida como viene y viven por vivir, pero su vida no tiene ningún sentido, no tiene propósito. Y aprendimos cómo Dios es el que te da propósito a tu vida. Cuando tú recibes a Dios en tu corazón, entonces tu vida cobra sentido y tienes por qué vivir, razones eternas para vivir. Ahora, quien realmente viene a tu corazón es el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, cuando Cristo se fue, Él dijo que nos enviaría un consolador, el Espíritu Santo, que Él nos consuela, nos guía, nos enseña, nos dirige, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy nos toca aprender acerca de la puerta de las aguas, que tiene mucho que ver con la puerta de la fuente de que vimos la vez pasada. Y esta puerta de las aguas era una puerta que estaba cerca una aljiber o una cisterna donde se depositaba el agua. Fíjense que esto nos lleva a revisar un dato histórico muy importante que nos da la, la parte inicial para enseñar esta noche una gran verdad de Dios. Esta ciudad de Jerusalén no tenía agua, era una ciudad seca. Ahora, dice la Biblia que las palabras de Dios están medidas y varias veces vas a ver en la Biblia algunas ciudades o lugares secos y Dios hace mención de estos lugares. Bueno, esta ciudad en el segundo siglo construyeron un acueducto que llevaba del pozo de Salomón al sur de Belén hasta Jerusalén toda esta agua y la depositaba en un sistema de cisternas. Era un acueducto de 21 kilómetros, pero para esta ciudad, para ese tiempo, este acueducto era una obra magna, era una obra
extraordinaria de la ingeniería para ese momento, porque esta llevaba el agua de un lugar, aunque no parecía tan lejos, por la topografía que había ahí, era de vital importancia este acueducto. Ahora, fíjense que esto nos lleva a darnos cuenta que cómo es posible que la ciudad de Dios no tuviera agua. Y hay muchos lugares donde no tienen agua. Nosotros aprendimos la vez pasada que el agua es un cuadro de la palabra de Dios. Nosotros vimos que en Juan 7:38 Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. También aprendimos cómo el Salmo capítulo 1 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y este versículo se refiere a las personas que están en la Biblia, en su palabra, y meditan en ella de día y de noche. Ahora, hay lugares literales donde no se conoce la palabra de Dios. Por ejemplo, hablando de México, donde yo vivo, se sabe que en los Altos de Jalisco, donde nosotros vivimos, este lugar se le conoce como la zona cero del Evangelio, es decir, la zona más seca en cuanto a palabra de Dios. En este lugar casi no se enseña la Biblia, casi no hay iglesias, casi no hay pastores comparado con otros lugares. Se sabe que en el mundo, en la ventana 1040 del planeta, hay muy poquito evangelio. Hay ciudades en China que conocen mucho de Dios, pero hay otros lugares donde no se sabe nada de la palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos para llevar la palabra a donde no la hay? ¿Cómo le hacemos para llevar este vital líquido a lugares secos? Es decir, ¿cómo llevar la palabra de Dios donde no la conocen? Bueno, quiero decirles que primeramente esta es una obra magna del Espíritu Santo. Y vamos a ver una serie de elementos que Dios usa para llevar su agua o su palabra a lugares donde no lo hay. Fíjense que la mayor parte de cristianos o de personas conoce la obra redentora de Cristo y hablan mucho de la obra de Cristo y de lo que hizo Cristo, y así debe ser. Ni más, digo, si se puede más, mejor, ¿verdad? Pero casi nadie conoce la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se ve. El Espíritu Santo tú no lo puedes ver, pero el Espíritu Santo siempre está trabajando, siempre está haciendo su obra. Y como la mayor parte de creyentes o de personas no conocen nada de la obra del Espíritu Santo, no puede incluirse en su plan de llevar el agua a lugares secos. No puede incluirse en el cauce de su manantial. Miren, primero vamos a ver el primer elemento, el agua que Dios usa, que el Espíritu Santo usa para poder manifestarse, para manifestar la gloria de Dios, para manifestar su poder. Y quiero decirles que este primer elemento, que es el agua, es un elemento donde el Espíritu Santo se manifiesta. Y dice Génesis 1:2, esta es la primera vez que el Espíritu Santo se menciona en la Biblia. Y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense que aquí podemos ver que la primera vez que se menciona el Espíritu Santo, se menciona en movimiento y se menciona que se mueve sobre la faz de las aguas. Ahora, esto es algo importante porque estas dos características me hacen ver mucho de la realidad de la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aunque tú no lo veas, Él siempre está trabajando. Por ejemplo, veo que trabaja mucho, está trabajando mucho. Por ejemplo, en Corea, hay muchos cristianos en Corea del Sur.
Sé que hay muchos cristianos que se están convirtiendo en Venezuela. Diríamos que difícil está ese país, pero hay muchos creyentes hoy en día ahí. El Espíritu Santo está obrando en algunos lugares. Él siempre se está moviendo. Pero también dice la Biblia en Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Más o menos es así. Y digo más o menos porque como no vemos la obra del Espíritu Santo, no podemos realmente hablar de la realidad espiritual. Tenemos una idea muy importante y podemos hablar de ella. Si alguna persona va y le da un mensaje de Dios a otra persona, le predica su palabra, le enseña la palabra a esa persona, la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Bueno, ese pequeño mensaje es suficiente para que el Espíritu Santo empiece a redarguir de pecado a un inconverso, a una persona que no cree en Dios. Esto es increíble porque esa persona, tú dirás, yo le hablé de Dios, no creyó, me corrió, me insultó, no aceptó nada. Tú no sabes. Quien realmente convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces tú puedes ver que a lo mejor esa persona no aceptó nada, pero allá se va y ahí tal vez en su cama el Espíritu Santo está moviendo su corazón, está redarguyendo su corazón para que él se convierta. En el inconverso, el Espíritu Santo usa el agua para moverse y para tocar el corazón de las personas y vengan al arrepentimiento. En el creyente, usa el agua para manifestarse, para mantenerlo limpio y perfeccionarlo para su obra, fíjense. Porque son una doble obra que hace el Espíritu Santo. Hace una obra para los que no creen y hace una obra para los que ya creen. Por ejemplo, dice la Biblia en Hechos 16, hablando de Lidia, versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién está moviendo el corazón de Lidia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está tocando su corazón para que ponga atención a lo que Pablo estaba enseñando. Ahora, para nosotros los cristianos, esto es para una persona que esta mujer, aunque adoraba a Dios, no conocía de Dios bien. Y Dios le manda a Pablo para que le enseñe más exactamente el camino del Señor. En Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo lo que hace es usar esa agua, esa palabra para manifestarse, para mover nuestros corazones. Dice la Biblia que en los que no creen los convence de pecado y a nosotros que creemos nos mantiene limpios y nos prepara para ser perfectos. Dice la Biblia que en la obra del Espíritu Santo, por supuesto, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Espíritu Santo usa este ejemplo del agua, cuadro de la Biblia, para hacer su obra y lleva el agua donde no hay y hace que la palabra de Dios corra en sus corazones. Hace que la palabra de Dios fluya en su ser como un acueducto que lleva la palabra al corazón de la gente. Pero sabes, esta obra del Espíritu Santo que se manifiesta en el agua también se manifiesta en otros elementos. Y estos elementos también tienen mucho que ver, que tenemos que mencionarlos
porque estos elementos son elementos que el Espíritu usa para manifestarse y llevar su palabra a donde no hay. Y otro elemento es el elemento del viento. Fíjense que dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjense que el aire, el oxígeno, el viento, entiendo que son palabras técnicamente diferentes, pero que ahorita se están usando para el mismo concepto. El Espíritu Santo le da vida al inconverso. La palabra de Dios también es un cuadro, lo usa el Espíritu Santo para moverse. Dice Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo usa el viento también, así como el agua, para mover. En el inconverso, lo mueve para darle vida. Le da un soplo de aliento, de vida, y lo hace renacer. Pero en el cristiano, en el creyente, lo mueve para llevarlo a predicar a lugares donde no hay palabra, donde no hay Biblia. Hechos 8:29. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Qué interesante que había personas como Felipe que tenían una conexión tan íntima con el Espíritu Santo que podían ser guiados por el Espíritu Santo como si el Espíritu Santo en ese entonces les hablase. Hoy no es así, pero hay cristianos que tienen una relación tan grande con el Espíritu Santo que pueden saber y conocer sus movimientos. Sienten, dice, el viento sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso te dice que el Espíritu Santo trabaja de una manera incógnita, tal vez, pero puedes oír su sonido de dónde viene, aunque ni sabes bien de dónde viene ni a dónde va. Hay inconversos que no se imaginaban de un mes para otro estar en una iglesia gozosos cantándole y alabándole a Dios. Tal vez unos días, unos meses antes estarían en una cantina, estarían en unas drogas, pero ahora están en los pies de Cristo. Pero también hay muchos cristianos que no se imaginaban como yo. Yo vivía muy a gusto, respirando smog en la Ciudad de México, y Dios me trajo aquí, al estado de Jalisco. El viento sopla de donde quiere y hace su sonido, se oye su sonido. ¿Sabes? Esto es muy importante a considerar porque nosotros debemos de estar muy atentos a la obra del Espíritu Santo y saber izar nuestras velas para dejarnos guiar por Él y no por nosotros mismos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas, como les digo, muchos cristianos, no entienden cómo es que Dios trabaja. Y es importante dejarte llevar por su cauce y ser usado por Dios. Esto es relevante en la vida del cristiano y en la vida de los inconversos porque Dios quiere que tú seas parte de esto. Ahora, fíjense que esto es para darnos una idea más grande del elemento viento que usa el Espíritu Santo. Este elemento nos también nos enseña la Biblia que hay vientos contrarios. Fíjense, dice la Biblia en Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora, qué interesante esto, porque aquí como hemos estado usando la regla de, de los cuadros, tipos y figuras de la obra de Cristo, aquí vemos a esta barca, cuadro de la iglesia, que está siendo azotada, está en medio del mar, azotada por las olas porque el viento es contrario. ¿No les parece que a veces nosotros como iglesia, como cristianos, estamos predicando y parece que nadie cree? Pues aquí tenemos un cuadro de esta iglesia que está en medio del mar en la noche, azotada por las olas porque el viento es contrario. Ya hemos visto en otra ocasión cómo Cristo calla el viento, reprende al viento y lo calma. Y los grandes estudiosos de la Biblia se han sorprendido de cómo regaña a los vientos como si tuvieran personalidad. Mm. ¿Ha notado esto en la Biblia? Los vientos contrarios. Así como está el Espíritu Santo, también hay espíritus malignos que están en contra. Que ejemplos tan sencillos que dices, bueno, voy a la iglesia, todo se complica para que vayas. Voy a leer la Biblia, todo se complica para que lo hagas. Existen vientos contrarios. Y aquí vemos cómo esta iglesia está en la noche y Jesús viene andando sobre el mar a la cuarta vigilia de la noche. Ahora, esto es algo que debemos de tomar en cuenta porque un buen navegante sabe para dónde izar la vela y poder dirigirse de manera correcta. Nosotros debemos de saber cómo izar nuestras velas, cómo navegar bien en este mundo, porque estamos en un mundo contrario a las cosas que Dios quiere. ¿Sabes? El Espíritu Santo se manifiesta en el viento, pero también, como dije, hay vientos contrarios y debemos saber para dónde debemos de navegar. También existe otro elemento, el elemento fuego. Fíjense que este elemento también lo usa el Espíritu Santo para manifestar su poder, su gloria y llevar la palabra donde nadie la tiene. Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, cuando yo empecé a estudiar esto del elemento agua, me di cuenta que Dios, el Espíritu Santo, usa varios elementos para llevar su palabra a las personas. Dios usó este ejemplo también en Hechos 2, ya lo sabemos. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Como dije, el Espíritu Santo actúa en dos formas. En el inconverso, hace que esta persona pueda tener un corazón ardiente por oír el mensaje de Dios. Yo recuerdo que mi papá nos platicó que él no quería nada con Dios. Él era católico y él no quería recibir a Cristo y no quería nada con el cristianismo. Pero un día escuchó un mensaje de Dios y entendió que tenía que recibir a Cristo y tenía que cambiar su vida. Y él sintió un fuego en su corazón muy fuerte por ir en ese momento con una persona, con un pastor a que le explicara cómo recibir a Cristo en su corazón. Y era algo como que él platica como que le quemaba su corazón. Dice la Biblia que y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y sentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí el Espíritu Santo actúa
de manera importante y dice, este mensaje es para los dos tipos de personas, para los inconversos y para los creyentes. Dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Esto es muy importante a considerar porque esto lo puede hacer tanto un inconverso como un cristiano. El apagar al Espíritu Santo. Qué interesante que usa esta frase, ¿no? Porque apagas ese fuego que el Espíritu Santo te da. Las personas pueden apagar la obra redentora del Espíritu Santo para que ellos se arrepientan y ellos puedan creer en Cristo. Y hay personas que lo hacen. Y esto es por eso que es el pecado imperdonable, porque rechazan al Espíritu Santo. En el cristiano también, muchos cristianos, su corazón no permitan que arde bajo la obra del Espíritu Santo. Miren cómo lo describe Jeremías en Jeremías 29. Recordemos que Jeremías siempre andaba predicando la palabra de Dios y él era una persona que todos lo rechazaban y hasta lo amenazaban de muerte. Entonces Jeremías todo el tiempo andaba predicando, pero hubo un punto donde se sentía ya que no podía más. Y dice aquí, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Has sentido eso? Que tú tienes que hablar de Cristo, hablar de su palabra, y por más que dices, ya no voy a hacerlo, el Espíritu Santo de Dios está ahí dentro de ti, que es como un fuego que te hace que estés hablando de su palabra. Bueno, el Espíritu Santo usa estos elementos para convencer a las personas de pecado y usando su palabra como esa autopista para llegar a ellos. Ahora, fíjense que también hemos aprendido que Dios quiere usar en su infinita misericordia a los creyentes para que nosotros podamos llevar su palabra y Él pueda actuar. Es decir, las personas, los cristianos, le hablan a alguien y el Espíritu Santo usa ese mensaje para redarguir de pecado. Dice la Biblia que Dios, en su infinita misericordia, ha querido que nosotros llevemos el mensaje de salvación a otras personas. Él nos ha encargado esa labor. Él ha querido que nosotros participemos en eso, aunque no nos los merecemos. Dice aquí, en Mateo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esto es lo que con nosotros conocemos como la gran comisión. Dios nos ha comisionado a nosotros para llevar su mensaje. También en segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, qué interesante esto, porque la Biblia dice que nosotros somos realmente polvo y sopló en nosotros aliento de vida. En el Salmo 103, 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ahora, qué interesante. Ahora tenemos que Dios usa el agua, usa el viento, usa el fuego, y ahora en su infinita misericordia nos usa a nosotros que somos polvo, que somos tierra. Ahora, seguramente a estas alturas tú estás pensando y diciendo, a ver, ¿qué alucina es este? Este pastor está alucinando. Ustedes han visto que en otras culturas existe esta, esta cultura, esta enseñanza de el poder que existe en el
en el agua, en el viento, en la tierra y en el fuego. Y sabemos que los griegos tienen esta cultura, esta enseñanza, que sabemos que los chinos conocen de esto y otras muchas más culturas saben de esto. Y ustedes seguramente están diciendo, bueno, este hermano lo que está haciendo es tomar esas culturas y metiéndolas a la Biblia. Pues no, déjame decirte que es lo contrario. Todas esas culturas, todas esas enseñanzas no han salido de la nada. Todas esas enseñanzas dicen que hay una fuerza increíble en estos elementos, detrás de estos elementos. Y es cierto, pero esta enseñanza, esta cultura no viene de ellos, sino esta salió de la palabra de Dios, porque sí existe un poder increíble detrás de estos manifestación de estos elementos, y es el Espíritu Santo de Dios. Aquí hemos visto cómo el Espíritu Santo se manifiesta en el agua, en el viento, en el fuego, y Él ahora ha querido manifestarse en nosotros porque vive en nosotros y está dentro de nosotros. Y ahora Él nos mueve a nosotros que somos polvo, que somos tierra. Y seguramente tú estás diciendo, estás hablando de la película del quinto elemento. Pues sí, pero no estoy hablando de la película. Estoy hablando de los elementos que usa Dios para llevar su palabra donde no hay. Y no estoy inventando nada, no estoy sacándome de la manga nada. Estamos viendo, observando cómo es la obra del Espíritu Santo. Y necesitamos aprender nosotros cómo obra el Espíritu Santo para dejarnos guiar, para saber cuándo nos mueve con el viento, cuándo nos mueve con el agua, cuándo usa el fuego en nuestro corazón. Y necesitas sentirlo y necesitas saberlo. Dice la Biblia que Dios en su infinita misericordia nos manda a hablarle a otras personas. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Dios quiere usarnos a nosotros que somos polvo, que somos nada, y manifestar su poder en nosotros. Porque dice la Biblia, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora esto es increíble porque nosotros somos barro y la excelencia del poder está en nosotros. No somos nosotros, vive en nosotros. Ese es el Espíritu Santo que está manifestándose en nosotros. Tú dirás, entonces, ¿qué pasó con este quinto elemento? Fíjense que yo he notado, he visto cómo muchas personas, especialmente creyentes, quieren servir a Dios por motivos equivocados. Dicen, voy a salir de misionero porque les emociona las aventuras, porque creen que ellos son especiales, porque tienen muchos dones, porque realmente son buenos músicos, buenos maestros, pero no tienen el elemento clave de la vida, el elemento clave del mensaje de Dios, que es el amor. Jesús dijo, porque de tal manera amó, enfocándose en el amor. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, esto, como les digo, no es algo que yo estoy inventando. La Biblia dice en 2 Corintios 5:14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe. Hay muchas personas que yo he visto, misioneros que han ido al campo y regresan derrotados porque les faltaba el verdadero motivo de servir a Dios y de llevar su palabra, que es el amor de Cristo. El amor,
porque el amor te hace que no te canses, te hace que no te desesperes. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y esto es algo importantísimo porque yo conozco muchos misioneros que se regresaron, que eran muy buenos maestros, que sabían mucha Biblia y que tenían muchas buenas intenciones, pero no tenían el amor de Cristo en ellos. Y eso es lo principal para un misionero, para un buen siervo, tener el amor de Dios en ellos. Dice la Biblia que el vínculo perfecto en nosotros es el amor de Dios. Dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay muchos cristianos que les gusta mucho el ambiente cristiano. Hay muchas personas que les gusta las reuniones sociales, porque los cristianos son muy buenos para convivir, son muy buenos para cantar alabanzas. Los cristianos convivimos muy bonito y hay personas que les encanta el ambiente de cristianos. Les encanta aprender cosas maravillosas de la Biblia. Pero eso sí, estas personas no quieren tener el amor de Cristo en ellos. Estas personas no quieren ser afectados por el amor de Cristo que nos constriñe. Dice la Biblia en 1 Corintios 13:13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fíjense que si nosotros no llevamos el amor de Dios en nuestros corazones, no tiene ningún caso ir a predicar Biblia donde no la hay, porque no tenemos el vínculo perfecto. Dice la Biblia, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Tú quizás tienes muchos dones, quizás sabes mucho de la Biblia, quizás eres una persona que le gusta viajar, que le gusta la aventura, pero no estás dispuesta a dar el amor de Cristo. No estás dispuesta a recibir ese amor y dar ese amor de Cristo. Fíjense que esta es la esencia de las misiones, el amor, el corazón que puedes darle a la gente. El Espíritu Santo se manifiesta en el agua, usa esta poca palabra para moverse. Él mueve el corazón, redargullo de pecado, mueve a las personas para acercarlos a Dios, que se arrepientan, sopla en ellos aliento de vida. También prende su corazón para que vengan al arrepentimiento. Y en el caso de los cristianos, mueve nuestros corazones, nos enseña su Biblia para que vayamos a predicarla, nos mueve para que vayamos a esas personas que lo necesitan, como lo hizo con Felipe y el eunuco. También prende nuestros corazones, como en Hechos 2, les da lenguas para ir a predicar, les da el conocimiento para enviarlos a predicar su palabra. Y vemos cómo Jeremías le ardía su corazón por predicar su palabra. Nosotros somos polvo, que no merecemos esta gran oportunidad, pero Dios nos da el privilegio de llevar su palabra a otras personas. Somos ese cuarto elemento, pero el esencial, el vínculo perfecto es el amor de Cristo en nosotros, que podemos dar a otros. Nadie puede dar algo que no tiene. Pero si tú realmente tienes a Dios en tu corazón, tú puedes dar ese amor, porque Dios es amor. Entonces, nosotros tenemos un gran ministerio. Y aquí podemos ver cómo Dios lleva agua, lleva su palabra a lugares lejanos. Hace una obra magna el Espíritu Santo. Y Él quiere que tú la sepas. Él quiere que tú la comprendas,
para que te incluyas y sepas cómo meterte en el cauce de su fuente y ser parte de su ministerio. Dios quiere que tú seas útil y Él quiere que tú también te arrepientas. Vamos a orar. Dios Padre, te doy muchas gracias porque tú haces toda una obra que aunque no vemos, tú estás trabajando siempre, y te pido, Señor, que nos permitas ver lo que tú haces y poder incluirnos en tus planes, Señor. Te pedimos que no estar en el viento contrario, sino estemos a favor, Señor. Te suplico que tú nos uses según tu misericordia y podamos llevar tu palabra donde tú quieras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.